Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Es un honor para Garantizar llevar a cabo este encuentro donde nos reunimos con grandes referentes del sistema financiero y de género y podemos tratar un tema que cada día requiere mayor visibilidad en la agenda pública y privada de la Argentina. Desde Garantizar somos expertos en acompañar a las pymes en la inclusión financiera y desde que arrancó la pandemia hemos potenciado nuestro incremento hacia las pymes y su acompañamiento. Durante el año 2020 ya hemos acompañado a más de 7.600 pymes y emprendedores para que reciban asistencia financiera. Esto es casi el doble de la asistencia del año 2019. La emergencia sanitaria profundizó las desigualdades varias en la economía argentina y en particular en lo que hace a género. Diversos motivos, estudios marcan la desigualdad de género. El Banco Central publicó para el Día de la Mujer un informe muy integral donde muestra las brechas que hay en el mercado laboral para la mujer en el ingreso y en particular en el acceso a lo que es el crédito. Como dato, los varones acceden casi al doble que las mujeres a aquellos créditos que requieren de mayores garantías y de mayores plazos. Con lo cual, estamos aquí reunidos para tratar de minimizar esas brechas, darle visibilidad al tema y poder potenciar nuestro trabajo. Al finalizar el debate, vamos a estar presentando nuestra iniciativa Garantizar Inclusión, un programa integral de oportunidades financieras donde se lanzará en particular para el género femenino. Deseo expresarles nuestro agradecimiento a Mercedes de Alessandro, directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, Leticia Cortese, subsecretaria de Financiamiento y Competitividad, PYME, Irini Wenting, presidente de la Comisión de Género y Diversidad de la UIA, y a Carolina Castro, integrante del Comité Ejecutivo de la UIA. Todas grandes referentes y grandes mujeres que nos acompañarán hoy en día para este debate. En particular, presentar ahora a Carolina Castro, que va a moderar este panel. Carolina Castro es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA y empresaria industrial. Tercera generación en la conducción de su empresa familiar, autopartista Indistra Gidi. En el 2018 condujo como Executive Sherpa el Business 20, foro empresarial global, cuyo objetivo es elevar recomendaciones de política a los países del G20. Anteriormente se desempeñó como subsecretaria PYME en el Ministerio de Producción de la República Argentina. Es actualmente prosecretaria y preside el Departamento de Legislación de la Unión Industrial Argentina. Vicepresidenta segunda de la Unión Industrial de Almirante Brown y participa activamente en la Asociación de Autoparte de la Argentina. Desde el 2012 integra la delegación empleadora argentina de la Conferencia Anual de la OIT y en el 2017 lo hizo en calidad de delegada gubernamental. Damos la bienvenida a Carolina, que es un honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Sabina, por la presentación, Garantizar por la organización y a los panelistas. Y bueno, y también muchas gracias a los más de 100 personas que nos están viendo, que decidieron sumarse a esta charla. Para los que venimos de una formación desarrollista, como yo, que soy politóloga, es verdad, pero con cierta deformación hacia lo que son las empresas y la economía, y por eso me interesan los temas alrededor del desarrollismo, tenemos bien en claro que el desarrollismo del siglo XXI es un desarrollismo que tiene que tener perspectiva de género, que tiene que apuntar a cerrar las brechas de género en todos los mercados, incluido el laboral, y por supuesto también el financiero. Así que si estás del otro lado, estás viendo esta charla, es porque te interesan estos temas, ya sea porque sos una mujer que está en alguna empresa buscando cómo potenciar esa empresa, sos una emprendedora que está arrancando y dando sus primeros pasos, o trabajás en una empresa y te das cuenta de que estos temas son muy importantes. Así que gracias por acompañarnos. Lo mío va a ser muy breve porque las que van a hablar son las panelistas. Las voy a ir presentando una por una a medida que les hacemos algunas preguntas disparadoras que creemos que pueden ser base de conversación para estos temas tan importantes para el desarrollo en el siglo XXI. Quiero empezar por Leticia Cortese, a quien le vamos a preguntar un poco para que nos haga como un diagnóstico, para ponernos en tema, a los que capaz escuchamos hablar de estos temas, pero no tenemos toda la data. Leticia es licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó la maestría en Política y Gestión Local en la Universidad Nacional de San Martín, es graduada de la Diplomatura en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional de la Universidad Champagnat, ACEP, tiene amplia trayectoria en docencia y gestión universitaria
universitaria. Durante 7 años fue coordinadora y docente del programa Amartya Sen de la Universidad de Buenos Aires, súper interesante, Leticia, eso no lo sabía. Y por otro lado fue funcionaria del Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza. Tiene gran expertise en temáticas referidas a desarrollo sostenible, políticas públicas, negocios, sustentabilidad, género y responsabilidad social empresaria. Y Leticia, quería que arranques el panel vos contándonos un poquito cuál es la situación del acceso al financiamiento para las MIPYMES que son lideradas por mujeres. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Carolina, por la presentación y bueno, a la gente que organizó el evento de Garantizar, y bueno, un gusto poder compartir este panel con todas las disertantes con las que estamos. A ver, en primer lugar, comentar, digo, una gran preocupación es que no existen, digamos, bases de datos desagregadas que nos permitan estudiar ampliamente la brecha de género que existe a nivel empresarial en materia de financiamiento. Sí, digamos, hay algunos macrodatos y algunos estudios a nivel latinoamericano donde se estima, digamos, entre otras cosas, que más del 60% de las pymes argentinas lideradas por mujeres no tiene acceso al financiamiento, y que esa brecha equivale aproximadamente a un 2% del PBI. Justamente, bueno, el día martes de esta semana, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó un estudio que habían iniciado en el 2018, que tiene que ver con el acceso al financiamiento en materia de género. Y bueno, un poco lo que ese estudio demostraba es que, bueno, efectivamente existe en Argentina una brecha de acceso al crédito bancario en términos de género, y donde, digamos, la tasa de rechazo de algún modo de los créditos está vinculado con el género de los directivos. El caso, digamos, de Argentina, comparado con Latinoamérica inclusive, muestra de que la brecha es muy alta, y, digamos, acá no solo se explica por un tema de que haya una menor demanda por estas empresas que son lideradas por mujeres o que son propiedad de mujeres, en el sentido de que sean, por ejemplo, más aversas al riesgo, sino que también un poco está vinculado con la forma en la que funciona el sistema financiero del país, y el hecho de que, digo, tanto entidades bancarias, pero si lo llevamos a otros ámbitos, todo tipo de instituciones, que se diseñen productos y políticas que puedan abordar las cuestiones de género, siendo más sensibles a lo que son las demandas diferenciales de las mujeres empresarias. Para comentar, digamos, algunos números, según este estudio que les comentaba que presentó el martes el BID, solo en un 8,5 más o menos por ciento de las pymes del país están en manos de mujeres. En caso, digamos, cuando hablamos de microempresas, que son las empresas más chicas, ese número se incrementa un 25,6%, pero aún, digamos, sigue siendo una brecha no muy alta respecto de empresas que estén lideradas por mujeres. Es decir, que en primer lugar lo que vemos es que a medida de que las empresas son más grandes, es menor la cantidad de mujeres que están a cargo de las mismas. Y también nos encontramos que la forma en la que se comportan estas empresas lideradas por mujeres es distinta, digamos, a la de los créditos para varones, donde solo el 20,5% de estas empresas utiliza créditos bancarios, por ejemplo, para financiar su inversión, mientras que en el caso de los hombres que mencionaba este estudio, es de un 42,9%, ¿no? Un poco más del doble. Y también solamente, digamos, mostraba que un 17% de las empresas lideradas por hombres tienen algún tipo de restricción financiera, mientras que en el caso de las mujeres ese número ascendía a un 60%. Digo, y acá estas desigualdades que hay en materias de financiamiento, en realidad lo que hacen es esconder otras brechas y otras desigualdades que existen al interior del género, que por un lado tienen que ver con la división sexual del trabajo, donde, digamos, se nota una mayor presencia de mujeres en determinados sectores como servicios o como comercios, ¿sí? Donde son sectores que quizás son menos dinámicos, que tienen
una remuneración más baja comparada con otros sectores, y también nos encontramos que las empresas en propiedad de mujeres suelen ser más chicas y también suelen tener un mayor grado de informalidad. Hay una concentración de mujeres en microemprendimientos de autosustento o de poca productividad, y también, ¿no?, una inequidad en el mercado laboral que, digamos, está incrementada por una sobrerepresentación femenina en algunos sectores informales y de baja productividad. Todo esto también, digamos, está vinculado con determinadas estructuras y roles familiares que hay, donde las mujeres tienen prácticamente a su cargo en muchos casos todo lo que tiene que ver con las tareas de reproducción y del ámbito de cuidado, lo cual deja menos tiempo también a que las mujeres puedan dedicarse enteramente a otro tipo de proyectos, como en este caso, digamos, también un negocio. Respecto, por ejemplo, para comentar también datos de algún sector específico, en la industria, el 75% de los trabajadores son varones, y a la vez las brechas salariales que hay de género son más altas en el sector industrial que en otros sectores, es decir, que mujeres por igual responsabilidad cobran menos. Y a la vez también, respecto de quienes dirigen estas empresas, por ejemplo industriales, solamente el 11% son mujeres, y si nos vamos, digamos, a mirar esto en lo que tiene que ver con grandes industrias, ese número es apenas un 5%. Entonces, acá, digamos, lo que nosotros vemos es que, bueno, es importantísimo poder cambiar el eje y la forma en la que se trabaja respecto del financiamiento. Hay, digamos, varios datos que por ahí cuando se miran, se puede ver que a veces no hay una discriminación quizás directa hacia las mujeres, en el cual se diga específicamente no te lo doy por no ser mujer, pero sí el no considerar determinados factores y particularidades que hacen al género, a veces, digamos, puede resultar en resultados como estas brechas que les comentaba. Y es importantísimo que, en ese sentido, el sistema financiero deje por ahí de ver a las mujeres como consumidoras, como un estereotipo tal, y como un sujeto pasivo, y pase, digamos, por ahí a poder tomarlas en cuenta como generadoras de riqueza, digamos. En ese sentido, creemos que hay un desafío muy importante. Gracias, Leticia, la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad PYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, por de alguna manera empezar a darle marco, diagnóstico y de qué estamos hablando en esta conversación que nos propone hoy Garantizar. Y así como tenemos una subsecretaria de Financiamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo, que por suerte ya tiene el chip de perspectiva de género en la cabeza, y enhorabuena por eso, tenemos la novedad de que el Ministerio de Hacienda hoy, de Economía, hoy tiene una persona como Mercedes D'Alessandro, que ahora le voy a pedir que haga una pequeña intervención sobre un tema, a cargo de una dirección que es súper novedosa, porque es la primera vez que tenemos una dirección sobre economía y género en Hacienda, y cuán importante es esto, porque bueno, desde ahí, digamos, se digitan muchísimas cosas que afectan el día a día de todos nosotros, los argentinos y las argentinas. Así que a Mercedes, yo le quería preguntar, porque muchos capaz no saben, ella estuvo bastante activa en lo que fue el tema de la implementación del IFE. El IFE, esta ayuda tan importante en estos momentos de pandemia para una parte muy, muy grande de la población. Y este IFE, estas son las cosas que pasan en política pública cuando hay gente pensando desde la perspectiva de género, digamos, tiene una implementación que tiene en cuenta la inclusión financiera. Entonces quería preguntarle a Mercedes cómo fue desde esa perspectiva la implementación del IFE. Ah, y Mercedes, espera, perdón, voy a contar dos cositas más de ella, así la conocen mejor. Es economista, ha escrito el libro Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, libro muy recomendable. Es también cofundadora del medio digital Economía Feminista, que tiene como objetivo producir y difundir información económica con perspectiva de género. Estudió Economía en la Universidad de Buenos Aires, de donde se graduó en 2001. En 2013 obtuvo el título de doctora en Economía. En enero de 2020 fue designada directora nacional, como les acabo de decir, en el Ministerio de Hacienda. Mercedes, todo tuyo.
Bueno, ahora sí, bueno, gracias Garantizar por la invitación, la verdad que un placer y un lujo de compartir panel también con Carolina, con Leticia, con Irini. Sigo los trabajos de todas y intercambiamos cuando podemos también en algunos espacios. Yo la escuchaba recién a Leticia muy atenta, ¿no? Hablar de cómo están las mujeres hoy también en las empresas ya establecidas. Si esa es la situación, imagínense el antes de escena, el antes de llegar a ese espacio, ¿no? Que ahí viene del lado de lo que me preguntaba Carolina recién. Cuando hablamos del IFE como una herramienta de inclusión financiera, no es que haya sido diseñado de esa manera, sino que se forzó o se vio la necesidad de empezar a pensarlo de esa forma. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, el 20 de marzo el presidente estaba declarando las medidas de aislamiento social preventiva obligatoria, las ASPO, la famosa cuarentena. El 23 se anunciaba el ingreso familiar de emergencia, el 27 se abría la inscripción, ¿no? Eso fue como nuestros primeros momentos, ni siquiera sabíamos cuánto iba a durar, cómo iba a ser, eso se había planteado como una medida de una sola vez incluso. Bueno, se abre la inscripción, se anotaban de a 12 millones de personas, se llegaron a anotar, se anotaban de a millones por día, se caía la página, bueno, finalmente se hicieron todas las verificaciones con los filtros que se habían puesto de socioeconómicos para ver que las personas tuvieran la necesidad de recibir esta ayuda del gobierno, y quedaron 9 millones de personas casi, ¿no? 8.900.000. Cuando llegó el momento de pagar, lo que pasó fue que entre las opciones de pago que se ofrecían, la mitad de la gente, la mitad de estos casi 9 millones de personas, eligieron cobrar por fuera de una cuenta bancaria. Es decir, por una opción que se había dado, que era el punto efectivo, que era una opción en la que el banco te daba un código y con tu DNI te ibas a un cajero y introducías todos estos datos y obtenías el dinero, o bien por el correo argentino. Y esto es lo que yo quiero decir, como que nos abrió de alguna manera, también nos puso sobre la mesa una situación que no estaba prevista. Porque imagínense lo que es la logística de hacer llegar a 4,5 millones de personas 10.000 pesos en efectivo, ya sea por la vía del correo o por la vía de los cajeros, ¿no? La cantidad, había que sacar la cuenta cuántos cajeros había, dónde estaban distribuidos, si llegaban a todas las ciudades, ¿no? Además también cuántos billetes se pueden cargar por cajero por día, cuánto tardaba el correo en hacer todas estas transacciones y transferencias. Es decir, se puso adelante otro problema, y todo esto en pandemia. En pandemia quiere decir en medidas de aislamiento, en las cuales los bancos estaban cerrados, empezaron a abrirse en ese momento, no sé si recuerdan, y se sacaba turnos para poder acceder, se empezaron a ordenar las fechas de pago con un calendario, digo, empezaron a aparecer un montón de desafíos, y yo quiero decir, ¿por qué esto es un problema de inclusión financiera? Porque estamos hablando de gente que luego, cuando se empezó a mirar un poco mejor ese padrón de gente que había elegido no cobrar por una cuenta bancaria, se identificó que el 54% de esa gente sí tenía una cuenta bancaria. Pero ¿qué pasa? No había encontrado su tarjeta, no había encontrado su número, no sabían lo que era un CBU, ¿no? Es decir, muchas cosas que tienen que ver con la educación financiera, y por eso yo decía, esto está atrás de la cuestión cuando hablamos con lo que plantea Leticia, es la situación ya la empresaria, el empresario, la empresa constituida, pero para llegar hasta ahí, digamos, hay todo un proceso, ¿no?, en el que nosotras también queremos aportar. Y nosotros desde el Ministerio de Economía estamos trabajando desde ese entonces. La inclusión financiera ha pasado a tomar un rol central en la estrategia, la planificación y las actividades del Ministerio de Economía, a tal punto que hace unas semanas se lanzó un Consejo de Coordinación de Políticas de Inclusión Financiera, en que participan unos 14 organismos del Estado, más algunos invitados e invitadas. Pero yo simplemente quería mencionar dos cositas para después seguir escuchando a las compañeras, es que no solamente que se inició este proceso de inclusión financiera, sino que además todo ese proceso dio lugar a una bancarización gigantesca. Es decir, de esas personas que no habían podido dar una cuenta bancaria, muchas descubrimos que tenían una cuenta bancaria y se les empezó a enseñar cómo podían utilizarla, lo cual es muy importante porque todos sabemos que utilizar una cuenta bancaria permite también el acceso a financiamiento, a crédito, a tener un respaldo, un seguro, un montón de herramientas, ¿no? Pero a los que no tenían se los bancarizó. Y el proceso dio lugar a que más de 2 millones de personas nuevas ingresen al sistema financiero, lo cual también es un récord en la historia de la Argentina. El último proceso de bancarización masiva que hubo fue con la asignación universal por hijo.
¿no? Que ahí también fueron mayoría mujeres por las características de esta política. Entonces lo que quiero decir es que, más allá de que el IFE fue pensado para cubrir otras necesidades que nada tienen que ver con la inclusión financiera, nos terminó mostrando un problema importante, estructural y muy grande en la Argentina, que también entiendo que empezar a abordarlo y empezar a generar herramientas, espacios, este consejo, una estrategia nacional, nos va a permitir también apuntalar a mejorar esto y a nivelar la cancha, ¿no? Generar las oportunidades para que mujeres y varones puedan desarrollarse también y avanzar en esos espacios y salir de esto que es una marginalización en cierta forma también, el de no poder acceder a las herramientas de inclusión y educación financiera. Así que dejo acá y después lo podemos retomar. Perfecto, Mercedes, muchas gracias. Bueno, y siguiendo en el avance de la charla, ahora voy a presentar a Irini Wendnik. Irini es además compañera de banco, puedo decir, porque somos parte de las 8 mujeres que formamos parte de la Junta Directiva de la UIA. Por primera vez nuestra entidad tiene un 10% de mujeres, que siempre suena poco, pero hace 2 años no había ni 2%, así que de a poquito vamos ahí llegando a esos lugares, y tengo el lujo de estar con Irini en ese espacio. Ella es además presidenta de la Comisión de Género y Diversidad de la UIA, es expresidenta del Departamento de Mujeres Empresarias de la UIPBA, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, directora de la empresa familiar WTX, Wendnik Conductores Eléctricos, mamá de 4 hijos. Desde 2018, a través de su rol en WIPBA, lidera en Argentina el Women Entrepreneurship Development como parte del programa internacional Ganar Ganar, llevado adelante por ONU Mujeres y la OIT, que busca potenciar el desarrollo emprendedor y empresarial de la mujer. Así que es bueno tenerla a Irini en este panel, porque no solamente es una empresaria, ella, lo cual es una rara avis, como recién Leticia nos contó un poquito, solamente el 8% de las mujeres, de las pymes están lideradas por mujeres, según la estadística que nos acaba de traer Leticia, sino que además le gusta ocuparse de estos temas y dedicar parte de su tiempo libre a ver cómo hacemos para que más mujeres elijan este camino. Entonces, la pregunta para Irini es concretamente, ¿cuánto incide el tema de la dificultad en el acceso al financiamiento, la baja inclusión financiera de la mujer, para que tengamos este resultado tan bajo de mujeres liderando empresas? Bueno, Caro, muchísimas gracias. Bueno, un placer por esta invitación. La verdad es que en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, poder hacer una pausa y poder estar juntas pensando en cómo salir adelante y cómo pensar en políticas públicas y privadas que nos puedan llevar a una salida de esta crisis tan difícil. La verdad es que, bueno, es un momento de mucho aliento, creo que no solamente para las que estamos hoy acá, sino también para todas las personas que están detrás, que evidentemente detrás de la pantalla, que estamos todos y todas involucradas, como hace un rato decíamos, involucradas en este desafío. Así que, bueno, con respecto a esta pregunta específica que me haces, Caro, la verdad es que hace bastante tiempo que venimos preguntándonos desde el sector privado para poder hacer algún tipo de contribución, cuáles son las barreras que tenemos las mujeres para crear nuestras propias empresas o hacerlas crecer. Este dato que comentaba recién Leticia, en cuanto a que somos solo el 8% de mujeres liderando empresas en nuestro país, respecto de el resto de la región tenemos una de las tasas más bajas, junto con Chile, ¿no? Brasil tiene un 19% y Bolivia un 26%. Pero bueno, más allá de que tenemos barreras específicas, las mujeres, que tienen que ver con cuestiones más culturales, ¿no? Barreras que tienen que ver con estereotipos de género, con sesgos inconscientes, no nos podemos olvidar que, o sea, tenemos un problema estructural en la Argentina que desde hace muchísimos años tenemos un sistema que de alguna manera no promueve el nacimiento de nuevas empresas. Hay un estudio muy interesante de Fundación Observatorio PYME que nos cuenta, por ejemplo, que en Argentina tenemos, esto creo que es del 2015, no sé si tenemos uno más actualizado, pero que tenemos 2.300, o sea, una empresa cada 2.300 habitantes. Mientras que, por ejemplo, en Chile hay una empresa cada 125, o en Brasil una empresa cada 347 habitantes. O sea, esto realmente es complejo y nos muestra
cómo se va achicando cada vez el sector generador de ingresos. Entonces, poder estar pensando qué contribución podemos hacer las mujeres para que esto crezca, realmente que creo que es un desafío importante. Y además, lo que es clave es que esta barrera de nacimiento de las empresas está directamente proporcionado a el desarrollo financiero del país. Así que esto también es algo muy importante. Entonces, poder entender que tanto a hombres como a mujeres en la Argentina nos cuesta y es muy complejo crear empresas y hacerlas crecer. Pero a las mujeres evidentemente nos cuesta más porque tenemos estas barreras que son un plus, pero que son un plus en contra de alguna manera, que son las barreras justamente culturales, ¿no? Estos estereotipos de género que muchas veces lo que hace es sentir, o sea, nuestro contexto de alguna manera no espera de nosotras de que estemos liderando empresas, o de alguna manera, y menos que estemos en sectores, por ejemplo, de la industria, o en sectores vinculados con la tecnología. Entonces, algo que se da también, que es muy importante, tiene que ver con la segregación horizontal, que además la mayor cantidad de empresas está concentrada en sectores que justamente tienen menos productividad, menos rentabilidad. Entonces eso también hace que las mujeres tengamos muchas veces menos recursos patrimoniales, y cuando vamos a solicitar créditos, que además es importante que tengamos claro que las mujeres pedimos créditos fundamentalmente para crear nuevas unidades de negocios y no tanto para inversión. Entonces, si bien, o sea, ahí hay algo que se genera una encerrona, en donde la mayor cantidad de mujeres queremos crear nuevas empresas, pero tal vez no tenemos los suficientes recursos patrimoniales para poder responder y poder acceder al crédito, ¿no? Entonces, ahí creo que es clave el rol de las SGR, por eso, Sabina, creo que muchas estamos expectantes a ver cuál va a ser la propuesta, porque otra de las barreras también importantes es la falta de acceso a la información. Y a mí la verdad es que también estuve el martes en el estudio que presentó el BID, y que fue muy significativo cuando planteaban que solo el 50%, o sea, de las mujeres que hoy llevan adelante empresas conocen la herramienta de la SGR, y de ese 50% que las conocen, solo un 25% creo las utilizamos. Entonces el rol de una SGR en este escenario es clave para justamente poder crear e impulsar en un momento como este la creación de nuevas empresas, y además poder hacerlo alentando para que estas nuevas empresas surjan en sectores productivos, en sectores de la industria, o sea, en sectores en donde realmente necesitamos capital humano con ganas, con pasión, con iniciativa empresarial para hacer crecer al sector y para empezar a motorizar nuestra economía, ¿no? Gracias, Irini, por tu aporte al panel. Bueno, gracias a las 130 personas que siguen ahí con nosotros charlando o escuchando esta conversación. Y parece guionado porque Irini acaba de terminar su alocución hablando de la importancia de las SGRs, y la panelista que queda por hacer intervención ahora en el panel es Sabina, que es la gerente general de Garantizar. Entonces, yo a ella le voy a pedir específicamente algo, pero antes la voy a presentar. Ella es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía Social, fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ha realizado y colaborado en diversas publicaciones sobre finanzas, economía social y microcréditos, además de diversos trabajos de consultoría para la UBA y la Organización de Estudios Iberoamericanos. Desde el año 2010 se desempeña como gerente general de la SGR Garantizar, que es líder de la Argentina, con 400 empleados y un saldo de garantías actualmente vigente de más de 30.000 millones en préstamos a PYME. Y entonces, tomando la posta de lo que Irini nos proponía, de la importancia de una empresa como Garantizar, yo le quería pedir a Sabina
Y también, habida cuenta de que estamos en un panel sobre inclusión financiera y probablemente hay muchas mujeres escuchando y viendo, como bien dijo Irini, a ver qué cosas hay, antes de que Sabina nos cuente cosas nuevas, le voy a pedir que nos cuente algún caso de éxito. Seguramente ella conoce o ha estado en contacto con alguna empresa, con alguna empresaria, y siempre está bueno escuchar, con Irini lo hablamos muchas veces, los modelos de rol, los casos exitosos, eso que nos inspira para pensar que, bueno, que es posible. Así que Sabina, si nos puedes presentar alguna pyme liderada por mujer con algún caso exitoso. Hola Carolina, gracias por la intro, gracias Irini también por hablar de las herramientas de la SGR, que si bien tienen más de 23 años de existencia, aún son desconocidas para algunos emprendimientos y algunas pymes, y nosotros hacemos un gran trabajo de difusión, pero bueno, estos eventos ayudan para seguir difundiendo aún más la herramienta, y qué mejor, digamos, con un caso de éxito. En los 20 años que tiene, más de 20 años de Garantizar, imagínense que encontrar un caso de éxito hay miles, y hay miles también liderados por mujeres. Hoy la asistencia por parte de Garantizar a empresas lideradas por mujeres es del 26%, o sea, el 26% de las empresas que solicitan garantía y tienen hoy garantías vigentes están lideradas por mujeres, con lo cual tenemos un gran abanico de casos de éxito y de mujeres empoderadas que llevan adelante grandes emprendimientos. Simplemente para explicar lo que es la herramienta de la SGR, existe para que las pymes con distintas necesidades o inconvenientes para acceder al sistema financiero formal puedan, a través de la herramienta de la Sociedad de Garantía Recíproca, acceder de una forma más ágil, eficiente y con las mejores garantías de mercado. De la mano de una Sociedad de Garantía Recíproca como Garantizar, se acerca una pyme, la acompañamos en el proceso de calificación crediticia y emitimos un certificado de garantía. Esta garantía es la mejor garantía del mercado, con lo cual, con los bancos y el mercado de capitales podemos negociar las mejores tasas y líneas para que la pyme pueda acceder al sistema financiero formal exitosamente. Bueno, como les comentaba, hemos asistido a más de 20.000 empresas en estos años, y encontrar una empresa representativa, quizás como de todas las empresas lideradas por mujeres, es difícil porque hay miles, pero bueno, hoy les traigo una empresa de Tucumán que se llama Vidrial SRL, que está liderada por una gran mujer empresaria, Sonia Mochón, en el interior del país, cuyo inició su emprendimiento en el año 2007 y formalizó en una SRL en el año 2014. Vidrial SRL se dedica originalmente a la fabricación y comercialización de estructuras de carpintería metálica, y se acercó a Garantizar en un primer momento para incorporar maquinaria, y en el año 2015 le dimos su primer garantía para que pueda acceder a la compra de una máquina de 170.000 pesos. Con esto arrancamos nuestra relación, que data de largos años con Sonia, y hemos visto crecer a la empresa Vidrial, que en los años siguientes, ¿qué hizo? Se incorporó otras actividades en su proceso productivo, como es la fabricación de vidrio templado, con la idea de poder garantizar y proveer a todas las empresas del norte del país, Salta, Tucumán, Jujuy, y ahora extendiéndose en todos los puntos del país, ya está proveyendo vidrios templados y también su carpintería metálica. Sonia es una gran referente, ha tomado más de 13 garantías en estos años, y en la actualidad la hemos asistido en el último mes, en este momento de pandemia, redoblando, digamos, los esfuerzos, como muchas pymes han tenido una baja en sus niveles de ventas. Sonia estaba necesitando con Vidrial una mejora, digamos, un acompañamiento en capital de trabajo. Ahí estuvimos analizando con Sonia las distintas líneas en el mercado vigentes, y acompañamos una nueva garantía de 15 millones de pesos ahora para capital de trabajo, con un plazo de gracia de 6 meses, con lo cual ayuda, digamos, la primera cuota a ser pagada en 6 meses, en particular con esta cuarentena y pandemia, para tener un plazo de gracia importante para hacer frente, digamos, a esta situación y seguir acompañando para que Vidrial continúe exitosamente su gestión. Así que bueno, me parece que Sonia, que nos está escuchando también, felicitarla, y es representativa de un montón de empresas mujeres lideradas que nos están escuchando, y emprendimientos. También tenemos otras líneas para emprendimientos a través de una plataforma que lanzamos, Garantizar Digital, que está destinada específicamente a empresas pequeñas, pequeños emprendimientos, monotributistas, unipersonales, donde más del 30% que ya han solicitado en este 2020
han sido mujeres, con lo cual ahí hay un mayor acceso, digamos, por mujeres de estas líneas, y es 100% digital, con lo cual se puede acceder desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, cosa que nos viene bien a las mujeres con las diversas actividades que hemos incurrido en esta pandemia, y es un monto tope de hasta 450.000 pesos para este tipo de emprendimiento. Con lo cual, bienvenida a todas las empresas que nos están escuchando, a que puedan acceder a nuestras líneas y acompañarlas en sus proyectos exitosos de crecimiento. Gracias, Sabina, gracias por acercarnos un caso, y si Sonia nos está viendo, bueno, felicitaciones también a Sonia. Mercedes se nos cayó por un rato, pero volvió. ¿Estás ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, te iba a hacer una pregunta a vos justamente, así que bueno que volviste, si no, iba a seguir con alguna otra panelista. No, Bárbara, Mercedes, quería que nos cuentes un poco, lo mencionaste como al pasar, la existencia de este Consejo de Inclusión Financiera, entonces me gustaría que ahondes un poquito más para que nos cuentes cuál es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el marco de esto que están liderando desde el Consejo, y también, ya que estamos, contanos los aportes que están haciendo desde el FONCAP, en donde estás teniendo un rol muy importante. Bueno, sí, el Consejo de Coordinación de Inclusión Financiera se lanzó hace unos días, lo conforman 14 organismos del Estado, mi dirección está dentro de ellos, pero también está el área de políticas tributarias, la FIP, el Banco Central, el Ministerio de Desarrollo Social, Educación también, ¿no? El PAMI, es decir, hay varios grupos que forman parte de esto, y lo que se hizo es, en la reunión se presentó la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que tiene determinados lineamientos, entre los cuales para mí vale la pena resaltar la educación financiera para adultos mayores, ¿no? Que esto también es algo que a partir del IFE quedó en evidencia de cómo muchos jubilados y jubiladas tienen problemas a veces para acceder a su dinero, para manejarse con plataformas digitales, con el home banking, cosas que forman parte de la vida cotidiana para muchos otros que somos de otra generación. Y por supuesto también está la cuestión de la perspectiva de género. Digo, bueno, yo estoy en la dirección de igualdad, de Economía, Igualdad y Género, no hablé mucho de las mujeres porque como hablaron tanto las compañeras, yo estaba escuchando y descansando, que hoy no me tocaba, así que me reposé en otros temas, pero lo cierto es que dentro de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera también está como un eje las mujeres, por todo lo que contaban tanto Leticia como Sabina, como Irini. Digo, no sé, por ejemplo, en las cuentas bancarias tenemos que las mujeres tienen mayor cantidad de cuentas bancarias ligadas a la previsión social por la UACH o por las moratorias de las jubilaciones que por cuenta sueldo, ¿no? Que es una cosa llamativa también. Dentro de esto de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, entonces lo que se está haciendo es diagramando una serie de actividades que van a llevarse de aquí en adelante, juntando grupos de trabajo, coordinando algunas estrategias, y tenemos algunas muy importantes como son la parte educativa. Por esto que decía, hace muy poco el Banco Nación, por ejemplo, sacó un spot maravilloso, no sé si lo habrán visto, con Virginia Lago de protagonista, contando cómo ella empieza a llevarse con la tecnología en la pandemia, como también buscando una empatía con la gente de su edad para que se anime, ¿no?, a utilizar estas plataformas que a veces parecieran que son de otro planeta, pero que vimos también en la pandemia cómo hubo un salto cualitativo en el uso de plataformas digitales. Recién a mí se me desconectó un poquito, no sé si lo llegaron a tocar este tema, pero yo tuve la oportunidad de reunirme con las compañeras de CAME, de las mujeres de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa, y ellas mismas contaban en encuestas que estuvieron relevando cómo habían tenido que empezar a invertir también en tecnología, en mejorar su gestión digital, no solo para hacer teletrabajo, es decir, utilizar una plataforma que te permita conversar, tomar decisiones, tener reuniones, sino también para la venta online, para poder hacer pedidos, consultas, comprar cosas, etc. Entonces creo que otro de los temas de la Estrategia de Inclusión Financiera es el desarrollo de los medios de pago y servicios digitales, que es algo que es una novedad absoluta. No es una novedad absoluta, sino que el crecimiento que tuvo fue increíble en este corto tiempo de la pandemia. Recién pensaba cuando escuchaba ahí unos comentarios que en el IFE, por ejemplo, la cuenta DNI, que es un producto que sacó el Banco Nación, la cuenta DNI ya existía, y antes de la pandemia tenía nada más que 56.000 clientes aproximadamente. Hoy tiene más de 1,5 millones. Es decir, solamente en la pandemia esa herramienta creció no sé cuántas veces, ¿no? Es decir, tuvo un salto gigantesco. Es decir,
hay muchas cosas que todos decían, no, bueno, la gente prefiere el efectivo, prefiere el cajero, prefiere esto. Bueno, depende del contexto también, ¿no? Las preferencias van cambiando y yo creo que ahí hay un desafío importante para llevar adelante. Y para finalizar, digamos, para poner un acento, con el FONCAP estuvimos trabajando durante la pandemia llevando herramientas de educación e inclusión financiera a comedores. Ustedes sabrán que los comedores, la mayoría de las personas que los sostienen ahí son mujeres, son las que están ahí comprando, haciendo las compras, revolviendo las ollas populares y dando de comer a casi más de 10 millones de personas durante todos estos meses de la pandemia. Y ahí también aprovechamos la oportunidad no solo para llevar kits nutricionales, para mejorar también la calidad del alimento que está alimentando toda esta gente, sino también para llevar ahí herramientas de cómo se usa la tarjeta de crédito, cuál es la diferencia con la de débito, qué es una CBU, cómo cargarla, cómo cambiar el alias, qué puedes hacer si la perdés, cómo recuperas la clave, es decir, cosas que para muchas personas son naturales, pero para un montón son cosas que te hacen un salto de diferencia, ¿no? Que te hacen empezar a relacionarte con el cajero automático, con el home banking, y poder evitar en este momento salir de tu casa, hacer una cola en un cajero, el tiempo que eso conlleva, y para muchas personas también, sobre todo en las ciudades más chicas, eso de Misiones, digo, en Posadas, que es la capital de Misiones, mi mamá y mi papá jubilados, para ir a un cajero tienen que o caminar 20 cuadras o subirse a un transporte público porque no tienen auto para ir a un cajero. Es decir, hay determinadas cosas que tenemos hoy en la cabeza y que estamos pensando un poco también en cómo eso le podemos llevar más adelante. Por eso es una estrategia de inclusión, es empezar por los últimos y las últimas, como dice el presidente, y nosotros sabemos que siempre que hablamos de los sectores más pobres, más empobrecidos, más marginados, ahí están la mayoría de las mujeres. Entonces, si queremos hablar también del empoderamiento de las mujeres, de que ellas tengan un proyecto productivo, que tengan una posibilidad de desarrollarse, de acceder a líneas de crédito que a veces son para fortalecer el emprendimiento familiar, para alguna cuestión que tiene que estar relacionada, no sé, con el kiosco, con la atención al público, con la máquina de coser, en los estereotipos estos que usamos, digamos, el taladro, el soldador, lo que sea, bueno, ahí también tenemos que generar herramientas porque esos sectores que son los que menores ingresos tienen son los que siempre pagan muchísimo más los créditos y es donde tenemos un desafío muy grande de hacer llegar soluciones. Gracias, Mercedes, y gracias por hacer tu aporte al panel. Me gusta porque estamos haciendo un panel en donde hablamos de inclusión financiera y no dejamos temas afuera, ¿no? Porque tenemos que hablar de toda la población y a cada población lo que necesita, y la educación es una parte muy importante de esta agenda. Y pensaba recién, Irini, una pregunta para vos relacionada con, yendo al segmento de mujeres que sí lideran empresas. Es cierto que, digamos, que muchas veces pasa que cuando tenés mujeres liderando empresas, también es más fácil que ciertas barreras de ingreso para otras mujeres se consideren de otra manera. Digo, podemos ayudar desde ese lugar también a avanzar en esta agenda. Entonces, es importante que las mujeres lideren empresas por un montón de razones, pero también porque creo que va a ayudar a romper muchas otras brechas, ¿no? No solamente las culturales y de estereotipos, sino también la llegada de la mujer en el mercado laboral en términos más generales. Y ahí te preguntaba, o te quería preguntar, además de, vos terminaste tu última locución hablando de las garantías, de la importancia de las garantías, y Sabina nos trajo un caso de éxito de eso, bueno, seguramente hay muchas otras cosas que podemos hacer para preservar o hacer crecer las empresas lideradas por mujeres. ¿Qué nos puedes aportar de esa agenda de políticas que necesitamos? Sí, a ver, primero creo que es importante que cambiemos un poco el lugar que tiene la mujer respecto de cuando vamos a solicitar un crédito, cuando hablamos sobre todo de, o sea, como, por ejemplo, aversión al riesgo, esa connotación negativa como si pareciera que la mujer como que es miedosa. En realidad, la aversión al riesgo tiene que ver porque justamente lo que se hace, si vos haces un análisis de realmente de lo que está solicitando, las condiciones en nuestro país son claramente desventajosas. Entonces, las mujeres, lejos de ser percibidas como miedosas, debiéramos ser percibidas como cuidadosas. Esto significa que las decisiones que toma generalmente una mujer, y esto está súper medido,
lleva a resultados generalmente, o sea, que va contemplando diferentes aristas del negocio que va a encarar. Entonces, también para una entidad financiera, cuando va a ofrecer tasas, también es interesante pensar que tasas subsidiadas no es porque la mujer no pueda, sino que es al revés, es justamente alguien interesante para prestarle porque realmente tal vez no tiene las garantías patrimoniales, pero la garantía de cómo va a gestionar este negocio por todos estos, esta mirada o sea, cuidadosa de todas estas aristas, hace de que sea alguien realmente interesante para prestarle. Además de esto que decías en cuanto a otras brechas que incide la mujer y que puede colaborar. La mujer, cuando está al frente de una empresa, contrata también más mujeres y además impulsa cadenas de valor con empresas también lideradas por mujeres. Entonces, esto también es interesante si queremos impulsar un ecosistema en donde cada vez haya más mujeres a la par que los hombres en estos espacios de liderazgo. Y además yo hacía hincapié también en algo interesante que tiene que ver con en qué sector. Digo, ¿por qué dar estas facilidades, estos incentivos en el sector productivo, en el sector industrial? Porque cuando en una comunidad hay una unidad productiva nueva o una unidad productiva que crece, impulsa y tracciona todo un ecosistema de otras empresas que tienen que ver con prestación de servicios, prestación de servicios de profesionales autónomos, contratación. Entonces, por eso digo que creo que hay dos ejes. Un eje tiene que ver con el género y otro eje tiene que ver con el sector, porque luego en sí mismo tracciona todo un ecosistema de actividad económica a su alrededor. Y concretamente vos me preguntabas, bueno, creo que es importante que seriamente podamos pensar, sabemos que la sábana es corta, los recursos son escasos, entonces pensar en tasas subsidiadas para empresas lideradas por mujeres en espacios o en sectores productivos, creo que es una muy interesante, con plazos además un poco más largos, porque cuando son plazos muy cortos, las cuotas evidentemente sabemos que son muy altas y son difíciles de enfrentar en contextos como estos, en donde los niveles de facturaciones bajaron y por supuesto que las rentabilidades también, y la mayoría de las empresas que hoy lideramos las mujeres y también los varones estamos en modo supervivencia. Entonces digo, de poder pensar en herramientas que sean posibles realmente, que sean atractivas en un contexto como este. Creo que ese es uno de los caminos importantes que tendríamos que llevar adelante, y otro también importante, el de las redes. Yo siempre insisto mucho, y es un gran aprendizaje que he construido en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, en la construcción de redes de mujeres empresarias, de redes de mujeres que en ese ecosistema que se crea nos mentoreamos entre nosotras, nos sostenemos. Tenemos que, creo que en un momento como este, tener muy presente que la ayuda, que la contención no puede venir de arriba hacia abajo, sino que necesitamos redes horizontales. En este sentido, las cámaras empresariales cumplen un rol fundamental. Por eso, el que hoy en cámaras como la nuestra, la Unión Industrial Argentina, que haya creado una comisión de género y diversidad, impulsando justamente el que cada vez haya más mujeres en este sector, que estemos creando una red con apoyo de la OIT, para que cada vez las mujeres que estamos liderando empresas, desde las micro, las pequeñas y las medianas empresas, podamos estar en un ecosistema en donde en forma articulada podamos ser un camino de acceso a la información. Uno de los puntos claves que vimos como barreras en el estudio que hicimos en toda la provincia de Buenos Aires fueron justamente las dificultades en el acceso a la información. Entonces, digo, acciones desde el sector público y acciones desde el sector privado. Creo que desde el sector privado estamos empezando a generar acciones muy, pero muy interesantes, y en esta dirección, bueno, creo que es un aporte fundamental en un momento como el que estamos viviendo, y al que, bueno, invitamos a que todas las mujeres
empresarias, micro, pequeñas o medianas que estén del otro lado, que se sumen, que sean parte de redes, que fomenten este trabajo en red. Nuestro país es muy grande y necesitamos federalizar esto, y necesitamos empezar a reactivar nuestra economía desde el norte hasta el lugar más austral de nuestro país, ¿no? Gracias, Irini. Antes de hacer un cierre del panel, le voy a pedir a Leticia un aporte más, para después darle lugar a Sabina, que también va a hacer una presentación, porque bueno, venimos hablando de herramientas, venimos hablando de lo que nos falta, de las barreras, Mercedes comentó lo suyo, Sabina empezó a comentar lo de ella también, y vos, Leticia, estás a cargo de un área muy importante en un ministerio muy relevante, como es el Ministerio de Desarrollo Productivo. Entonces te quiero preguntar, ¿qué se está contemplando desde el Ministerio en materia de inclusión financiera, y cómo esto que se está pensando de alguna manera, digamos, se puede vincular con un objetivo muy lindo, que son los ODS, ¿no? Los famosos Objetivos de Desarrollo Sustentable? ¿Qué nos podés contar de lo que están haciendo? Bueno, a ver, en primer lugar, comentarles que, bueno, claramente, como manifestaba recién, las dificultades y las brechas de acceso al financiamiento tienen que ver también, ¿no? con otras brechas, digamos, otras desigualdades que son las que nos llevan a ese lugar. Entonces, digo, en primer lugar, como ministerio, plantear que venimos trabajando y entendemos la necesidad de trabajar con una mirada transversal e integral sobre las políticas de género en materia de desarrollo productivo, donde podamos, digamos, atender lo que tiene que ver con las trayectorias de desarrollo personal, profesional y social de las mujeres, y también de otras identidades no binarias. En segundo lugar, digamos, también es importante, lo comentaba Mercedes, lo más probable es que la mayoría de las empresas de mujeres no lleguen a ser líderes, y que de hecho hasta les cueste llegar a ser empresarias, emprendedoras. Entonces, digo, ahí también, en primer lugar, un trabajo fuerte en cómo poder acompañar distintos procesos, digo, por un lado, para sostener y acompañar a las empresas hoy lideradas por mujeres, que como decíamos son pocos, pero también cómo trabajar para llegar a un mayor número de mujeres. Y también, digamos, en tercer término, a modo general, es importante para nosotros que para poder lograr el involucramiento de las mujeres en el ámbito productivo es necesario pensar en lo que tiene que ver con el cuidado y el reparto del tiempo, sobre todo en la crianza. Por un lado, digo, lo que tiene que ver con el reparto de tareas entre géneros, ¿no? Hombres y mujeres, pero también cómo tanto el sector privado como el sector público se involucran en estas tareas de cuidado para repartir, ¿no? entre todos esta responsabilidad, y eso también nos lleva a cómo se piensa también este sector de cuidados en términos productivos, ¿no? Porque digo, es un sector donde inclusive está muy feminizado, la mayoría de quienes trabajan en los sectores de cuidado también son mujeres, entonces tenemos que ver cómo acompañamos para que esos sectores puedan ser más competitivos y productivos. En términos de financiamiento, digamos puntualmente, digamos, por un lado para nosotros es muy importante poder incorporar la perspectiva de género en lo que tiene que ver con lograr mejores condiciones y acceso al financiamiento. En este sentido, venimos trabajando, digamos, fuertemente, por un lado, a través del FONDEP, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo. Tenemos una política de trabajo muy fuerte para garantizar el acceso al financiamiento y poder lograr de que ese financiamiento sea a tasas más bajas. Recién, digamos, Irini comentaba que uno de los puntos centrales, ¿no? tiene que ver con la posibilidad de acceder a un costo diferencial de financiamiento, sobre todo aquellas empresas ¿no? que suelen ser más pequeñas, que suelen tener más dificultades, y que generalmente, digamos, en el caso de las mujeres, la mayoría son empresas más chicas. Y también, ¿no? por otro lado, y muy importante, y Sabina hacía mención y conoce muchísimo de esto, ¿no? La necesidad de que las empresas puedan contar con garantías a la hora de acceder a créditos. Digo, y ahí nosotros, por un lado, participamos fuertemente como
autoridad de aplicación del régimen de sociedades de garantías recíprocas, tratando de acompañar y tratando de que pueda ser un régimen sólido donde cada vez más empresas, más emprendimientos puedan contar con garantías, y también, digamos, lo hacemos en forma directa a través del FOGAR, que es el Fondo de Garantías Argentino, que es un fondo, digamos, público de garantías, donde, digamos, este año se ha reactivado fuertemente. Es un fondo que no, digamos, no venía teniendo mucho funcionamiento masivo, sobre todo en lo que eran garantías directas, y hoy en día ha sido clave en toda esta etapa en términos de COVID, y nos permite a nosotros acompañar a sectores que muchas veces tienen una mayor dificultad de inclusión para poder acceder al financiamiento. También comentarles que estamos, digamos, arrancando seguramente en las próximas semanas un programa muy importante de crédito para la reactivación productiva. Es un crédito de 500 millones de dólares que surge, digamos, de un trabajo conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, y lo importante, digamos, y novedoso de este crédito, digo, más allá del monto que es histórico para nuestro país y que se busca de que a partir de ese crédito se pueda apoyar fuertemente el financiamiento PYME para la reactivación productiva, industrial y tecnológica a nivel regional. Uno de los componentes específicos que tiene este programa es que el 20% de las operaciones como mínimo tienen que ser destinadas a MIPYMES que sean lideradas o que sean propiedad de mujeres, digo, con lo cual para nosotros va a ser un avance, digamos, muy importante poder trabajar y poder implementarlo para que llegue de forma correcta. Bueno, y por último, digamos, la consulta que me hacía respecto al desarrollo sostenible. Para nosotros también es muy importante trabajar con una mirada hacia las finanzas sostenibles, donde, digo, en ese marco se buscar digamos, tener un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Obviamente el tema de género entra en todo lo que tiene que ver con esta mirada social, digamos, tampoco nos tenemos que olvidar, digo, en materia de generar políticas productivas, de poder tener en cuenta, digamos, factores ambientales. Necesitamos nosotros en nuestro país poder agregar más valor a nuestra producción, poder exportar más, poder incorporar mayor tecnología, y entendemos, digamos, que todo esto tiene que darse en un marco donde, por un lado, se incorpore la dimensión verde, que no muchas veces en algunas discusiones parece que fuera contrapuesto, ¿no? Tenés más productividad, entonces dañás el medio ambiente. Nosotros creemos que esos dos caminos pueden ir de la mano, pero también, digamos, y sobre todo, nos planteamos de que, bueno, una política productiva, para ser efectiva, debe necesariamente también orientarse a reducir las brechas de género. Gracias, Leticia. Y también, como si hubiera estado guioneado, arranqué diciendo desarrollo en el siglo XXI es desarrollo con perspectiva de género y con inclusión, y vos terminaste diciendo exactamente lo mismo. Creo que compartimos las panelistas y Sabina, que es nuestra anfitriona, esta voluntad, este espíritu de avanzar en estos temas. Antes de cerrar este panel y darle lugar a Sabina, que tiene, digamos, algo para contarnos, una cosa para comentar que la verdad que no sé qué es, así que me dejaste intrigada, pero que tiene que ver con inclusión. Simplemente, bueno, agradecerles a todas las que están del otro lado. Hay algunos varones también, así que gracias a esos varones que se interesan por estos temas, son tanto más importantes que nosotras, e interesándose por estos temas. Y bueno, empezamos hablando de los datos. Leticia nos habló de algunos datos que muestran que este es un tema sobre el cual tenemos que trabajar, porque claramente sobre esto tenemos que trabajar porque estamos muy lejos, y a mí me sorprendió que comparativamente en la región estemos tanto más lejos que otros, así que bueno, todavía más, la Argentina tiene que trabajar estos temas. Me pareció muy relevante hablar de esta idea de romper los estereotipos, los patrones culturales, qué importante que es que el sistema financiero, todo el sistema financiero, desde el que apoya desde la política pública, desde un ministerio, hasta una sociedad de garantía recíproca, hasta un banco público y un banco privado, tengan perspectiva de género, porque necesitamos pasar, como nos dijo Irini hace un rato, de ser consideradas miedosas a ser consideradas cuidadosas, y que seamos realmente un sujeto de crédito al que se quiera llegar. Así que bueno, en eso estamos, creo que todos aquí, y está bueno que se hable de estos temas. Y bueno, y
Para finalizar, me quedo también con algunas cuestiones que dijo Mercedes. La importancia de que el gobierno esté trabajando estos temas es clave. Siempre decimos que desde el sector privado se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay una política pública que acompañe en el mismo sentido es muy difícil. Así que yo celebro que haya un Consejo de Inclusión Financiera que tenga 14 áreas trabajando juntas, y también celebro el presupuesto con perspectiva de género por primera vez en nuestra historia. Algunos me van a acusar de que estoy militando más la perspectiva de género que el industrialismo, así que tengo problemas con eso, Mechi, pero no, enhorabuena. Y le paso entonces a Sabina la posta, que es quien va a cerrar finalmente, y por mi lado agradecerles que me hayan permitido moderarlas. Leticia, Irini, Mercedes, muchas gracias. Sabina, el piso es tuyo, como se dice. Bueno, muchas gracias. La idea es, en vistas, digamos, de toda la información y todas las necesidades que estamos detectando, presentarles un programa de garantizar inclusión, que obviamente, dado este panel y este día de hoy, estamos haciendo foco en lo que son las empresas lideradas por mujeres, así que bueno, tratar de darles una solución y aportar nuestro granito de arena en esta situación. ¿Qué sería garantizar inclusión? Bueno, como les comenté, las sociedades de garantía recíproca existen para incluir a las empresas en el mercado financiero formal y acompañarlas a los bancos y al mercado de capitales. Garantizar inclusión es una herramienta que busca impulsar ese acceso equitativo al financiamiento, comenzando en esta etapa por empresas lideradas por mujeres, vinculadas al sector emprendedor y pymes. ¿Qué consideramos nosotros como empresas lideradas por mujeres? Obviamente monotributistas de mujeres, unipersonales, responsables inscritas, donde están lideradas por mujeres, y todo lo que es empresas ya más formales, sociedades anónimas, SRL, donde pueda ser presidenta, socia gerente, o al menos un 50% de participación accionaria de una mujer. Para eso el programa está basado en 4 pilares fundamentales que estamos trabajando. Por un lado, capacitaciones online y gratuitas que estaremos publicando en todas nuestras redes y en nuestra página web de Garantizar, con temas de expertise para acompañar a las pymes en este proceso de formación que tanto comentaban y es necesario para acompañar a las empresas lideradas por mujeres. Por otro lado, eventos de networking como este que estamos teniendo en el día de hoy para seguir dándole visibilidad al tema, seguir promoviendo empresas, mostrar lo que estamos haciendo y acompañar desde nuestro lugar, y la bonificación en todo lo que sean los gastos de otorgamiento directo de las garantías que nosotros estemos otorgando a empresas lideradas por mujeres del 0,5. Estaríamos bonificando todos los gastos de otorgamiento. Y trabajando, como les comentaba, con aquellos bancos que hoy trabajamos, que es todo el abanico de bancos de la Argentina, pero en particular aquellos que le estén poniendo perspectivas de género, digamos, con subsidio de tasas, tan importante para estos emprendimientos, llevando a las empresas a que puedan acceder a las mejores líneas que hoy tiene el mercado, y desde Garantizar, poniendo sobre agenda y pidiéndole a los bancos acompañar en esta medida. Hemos logrado principalmente esta semana que el Banco Nación esté subsidiando fuertemente la tasa en lo que es específicamente a líneas mujeres, empresas lideradas por mujeres en Garantizar Digital, hoy hasta un monto de 450.000 pesos, y una tasa preferencial para mujeres del 22%, que tiene un subsidio por detrás y un plazo de hasta 36 meses. También el Banco Nación lanzó una línea, hará 2 semanas aproximadamente, con subsidios importantes de tasa para empresas lideradas por mujeres, que nosotros obviamente estaremos avalando y acompañando, y esta es la idea de los pilares que acompañan el programa. ¿Cómo pueden acceder todas estas mujeres deseosas por una garantía y nosotros poder acompañarlos a recibir el crédito? Van a estar completando un formulario que va a estar disponible en breve, en las próximas horas, a través de nuestra página web, www.garantizar.com.ar/inclusión, y como único requisito, obviamente, ser una empresa liderada por mujer, completar sus datos y tener un certificado PYME válido y vigente que está, bueno, por el área de Leticia, coordinado a través de la CEPYME y la FIP. Con lo cual, estos serían los beneficios de nuestro programa que estaríamos lanzando para tratar de aportar nuestro granito de arena a las empresas lideradas por mujeres y acompañarlas. Para finalizar, más no puedo decir porque todas mis compañeras han dicho y acompañado, digamos, un gran trabajo, digamos, en la jornada de hoy. Agradecerles su participación, Irini, Mercedes, Carolina,
y Leticia, y agradecer también al equipo de comunicaciones por la iniciativa, Laila, Mary, Rochi y Mel, y bueno, invitarlos a todos a sumarse a nuestro programa, a difundirlo, que también es muy importante entre empresas que ustedes conozcan lideradas por mujeres, y los esperamos. Así que bueno, muchas gracias a todos los que han participado y los invitamos a sumarse a Garantizar Inclusión. Gracias a todos.